Pero Dios sana nuestro corazón para que todo lo que hagamos sea obra del Señor, hecha a través de nosotros. ¿De acuerdo? Bien, vamos a orar. Padre, quiero darte gracias porque podemos tocarte. Podemos tocar tus vestiduras, podemos tocar tu manto, podemos tocar tu corazón, Señor, y ser tocados también por ti. Y tú sanas aquella esterilidad y ahora nos llevas a dar fruto. Obras que hablen de la vida tuya en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedirles que abran Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Voy a pedirles que si pueden pasarse más adelante, lo hagan. Hebreos capítulo 5. Lo más adelante, aquí hay muchos lugares adelante, para que alcancen a ver lo que vamos a estar escribiendo. Hebreos capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 11 hasta el capítulo 6, verso 2. Si alguien quiere leerlo. Si alguien quiere leerlo, puede pasar adelante y tomar el micrófono. Versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Alguien más quiere pasar y leerlo? ¿Alguien que tenga otra? Chuy. Tiene otra traducción. Versículo 11. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír, debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, pues todo el que alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Bien, aquí está hablando
algo que es bien importante, que debe quedar claro tanto cuando nosotros estamos empezando a caminar con Dios como cuando nosotros estamos siendo maestros o líderes o guías o pastores de personas nuevas que están viniendo en el camino del Señor. Dice la palabra que hay una etapa en nuestra vida espiritual que somos, ¿cómo? Que somos niños. ¿Cuál es la característica que habla aquí de los niños? Y toma leche espiritual, ¿por qué? ¿Por qué no qué? No ha sido ejercitado. Porque no pueden tomar la palabra de justicia, ¿verdad? Y no pueden tomar la palabra de justicia. Dice, no pueden recibir la palabra de justicia. No la pueden recibir. ¿Qué otra característica tiene? No pueden discernir entre el bien y mal. ¿De acuerdo? Fíjense bien, esto es una característica de niños espirituales. Les recuerdo, les animo, incluso que aquí más sigas adelante, para que si alguien no está alcanzando a ver, puede pasar adelante. Bien, yo creo que esto que vamos a compartir ahorita es fundamental en nuestro caminar con Dios. ¿Qué es la palabra de justicia? ¿Alguien sabe qué es la palabra de justicia? Es la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Dios. Da a cada quien lo justo, lo equitativo, lo que le corresponde. ¿Alguien tiene otra idea de a qué se refiere aquí la palabra de justicia? Ajá, ¿algo más? Tomar lo que Dios nos ha dado. Ajá, ¿algo más? Bien, déjenme decirles lo que yo creo que se refiere a la palabra de justicia. Aquí yo creo que se refiere la palabra de justicia a poder implementar en nuestra vida la vida justa de Dios. La palabra justicia puede traducirse como rectitud. Entonces, hay una rectitud que Dios tiene para cada una de las acciones de nuestra vida. Nosotros tenemos relaciones con nuestros padres, tenemos relación con nuestra esposa tiene relación con su esposo, padres tienen relación con los hijos tienen relación con los padres, trabajadores con los patrones con los trabajadores, vecinos con vecinos, tenemos relaciones en el trabajo, en los negocios, tenemos relaciones en nuestra vida social, en todas las áreas, y en todas las áreas de nuestra vida, incluso nuestra principal y más fundamental relación, que es nuestra relación con Dios. Pues nosotros tenemos relación con Dios y tenemos relación con personas. Y dentro de esas personas existen personas que conocen al Señor y que no conocen al Señor. Pero Dios quiere que mostremos nuestra justicia en cada una de las relaciones que tenemos con las demás personas. Dios quiere que mostremos nuestra rectitud. Dios quiere que mostremos nuestra rectitud. Dios quiere que mostremos nuestra limpieza. Dios quiere que mostremos la justicia de Jesucristo en todas nuestras relaciones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hay un versículo que dice que vuestra justicia sea... ¿Dónde viene Pedro? A ver, Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? Buen momento.
ruego a las personas que están llegando que si pueden buscar un lugar más adelantito para que puedan ver con más claridad. Bien, mientras lo buscas, ¿no te acuerdas cómo es el texto? No es. Bueno, Dios quiere que la justicia de Él, la justicia de Él sea mostrada en todas nuestras relaciones. Dios quiere que nosotros tengamos relaciones justas con todas aquellas personas con las que nos relacionamos. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Desde el punto de vista de la justicia de Jesucristo, desde el punto de vista de lo que Dios opina que es justo. O sea, que la justicia viene a mostrarse como la conducta que a Dios le agrada. ¿De acuerdo? Bien. Voy a pedirles ahora que lean 1 de Pedro capítulo 3. Recordando que niños tienen dos características que están descritas. Niños espirituales tienen dos características que están descritas en estos versículos que leímos. Uno, no pueden recibir la palabra de justicia. Segundo, no pueden discernir entre el bien y el mal. ¿Ya tienen 1 de Pedro capítulo 3? Bien, quiero que lean el versículo 3. ¿Ninguna de las Biblias trae el versículo 3? Bueno, Vuestro atavío no sea el experto de peinados ostentosos, de adorno de oro, o de vestidos lujosos. ¿alguien más? En otra Biblia. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice la palabra que vuestro atavío a las mujeres cristianas no debe ser, ¿cómo? Con peinados ostentosos. Bien. ¿Alguien me define este versículo? La extravagancia, que no sean. ¿Alguien lo quiere definir, por favor? Sí, Peinados presuntuosos. eso es extravagante. ¿Alguien quiere explicarme este versículo? Que no sean vanidosas, ni presumidas, ni presuntuosas, ni nada. Por eso, pero sin darle codazos a nadie. Porque luego ya se está como diciendo, mírate, es para ti, ¿no? Que debemos ser sencillos Eso, en nuestro peinado y en nuestros atuendos y en nuestros adornos. Lo que tú me estás diciendo, hermana, de que seamos sencillos, me estás hablando de una actitud del corazón, ¿no? Sí. Sí, es verdad. Aquí habla de una- de todo, de lo que yo siento. Ajá. Aquí habla de un atavío externo, quiere decir que debe haber, que hay otro atavío. Bien. externo, fuera. Bien, déjenme decirles lo que yo entiendo en relación a esa palabra con relación a esto. Ahí está hablando de una palabra de justicia. Una palabra de justicia donde dice a Dios le agrada una conducta en las mujeres cristianas que no sea con peinados ostentosos ni lujosos y no sé qué más dice ahí. Esa es una palabra de justicia. Bien, cuando nosotros estamos viendo esa palabra de justicia, esa palabra se convierte como un espejo, porque la palabra de Dios es un espejo, ¿de acuerdo? Y cuando esa palabra que se convierte en un espejo para mi propia vida, hay una capacidad de discernir que Dios quiere que yo tenga, para que cuando me veo en ese espejo pueda yo implementar la palabra en el sentir del Espíritu Santo, para que cuando yo vea la palabra
pueda implementar la palabra en el sentir del Espíritu Santo, para que la justicia de la palabra venga a ser parte de mi vida expresándola. Ahora, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que es muy común entre nosotros inmediatamente sacar una cinta de medir y empezar a medir los peinados de las hermanas que traen. Y los que rebasan nuestro parámetro, pues anda mal, es ostentoso. Y esto nos va a meter en un conflicto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tengo la medida muy chiquita, la cinta de medir ya muy estricta, porque me siento muy estricto. Entonces, y luego allá, Agustín pues la tiene más larga, y luego Chemo, no, tiene un cintón tremendo. Y luego Pedro pues la tiene también una cinta pues muy chiquitita. Pues imaginen qué problema. ¿A quién le vamos a hacer caso? Entonces, el problema está que no solamente consiste en leer la palabra, sino cuando nosotros estamos entendiendo la palabra se convierte en un espejo. Y mientras esa palabra se convierte en ese espejo, yo me veo en la palabra. Y entonces hay algo que se empieza a ajustar, a cambiar en mi vida respecto de la palabra. Bien. Dios dice que nosotros somos espíritu. Dios dice que nosotros somos alma. Y Dios dice que nosotros somos cuerpo. ¿De acuerdo? Amén. ¿Sí? ¿Ven todos? Si nosotros somos espíritu, en el espíritu está lo que la palabra le llama voluntad. Ese es alma. Perdón, alma, voluntad. Otro es emociones. Mente. Y otro es mente. ¿De acuerdo? Sí. Antes de que nosotros conociéramos al Señor, dice la palabra que nuestro espíritu, ¿cómo estaba? Muerto. Muerto. Antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de que nuestro espíritu hubiese sido tocado por fe, por la sangre preciosa de Jesucristo, mi espíritu estaba muerto. El diseño de Dios es que hay una inspiración del espíritu y el alma hay una implementación sobre mi exterior. Mi espíritu está diseñado para inspirar mi alma en la voluntad, en las emociones y en la mente. Este momento de inspiración es descrito en la palabra como el momento de inflar una vela. Cuando está una vela y aquí está un barco, el viento sopla y entonces la vela se infla y empieza a mover el barco en la dirección del viento. ¿Queda claro? ¿Qué es el viento? El Espíritu Santo. El viento es mi espíritu. La vela es mi alma. Y el barco es mi cuerpo. ¿En qué dirección se mueve mi cuerpo? En la dirección de que el alma le está moviendo o está implementando el movimiento inspirado por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Este es el diseño de Dios. Pero esto no está funcionando mientras yo no reciba a Jesucristo, porque la palabra dice que mi espíritu está muerto. Entonces
Mi espíritu está dentro de mí. Pero, como no puede influir en mí, mi alma, ¿cómo fue inspirada antes de conocer a Jesucristo? Mi alma, dice la palabra, fue inspirada antes de conocer a Jesucristo a través de lo que la palabra le llama mundo. El mundo en griego viene del griego cosmos, que es donde se deriva la palabra cosmético, porque cosmos significa apariencia, significa ornamento, significa atavío. Entonces, el mundo acciona mi alma motivándola a través de mis sentidos, que son ojos, que es oído, que es tacto, que es gusto y que es olfato. Estos son mis sentidos que están siendo motivados, y a través de ellos entra esta motivación del mundo, del exterior, hacia mi alma, y entonces se implementa de esta manera el camino. ¿Así? ¿De acuerdo? No es así, es así. ¿Por qué no es así? Porque mi espíritu está muerto, dormido a causa del pecado, hasta que Cristo, por su sangre, quita el pecado, quita condenación y le da vida y redención a mi espíritu. ¿Queda claro? Bien. ¿Cómo actúa una persona que la Biblia le llama terrenal, mundana? Actúa a través de sus sentidos. ¿Cómo actuaría una persona espiritual? Bien, cuando nosotros vamos caminando con Dios, sucede algo, que nosotros empezamos a ver una manifestación del Espíritu de Dios, o nosotros empezamos a ver en otras personas una manifestación del Espíritu de Dios. Lo vemos en la palabra. Se produce un deseo, y ese deseo nos lleva a cargarnos hacia esta área, porque nuestro espíritu ha sido vivificado, despertado, redimido. Ahora nuestro espíritu quiere accionar, y la otra cosa es que el Espíritu Santo aquí es su morada, en mi espíritu. Y entonces, durante un tiempo en nuestro crecimiento con Cristo, nos volvemos muy espirituales. Y en ese momento nos levantamos en la mañana y le decimos: Espíritu Santo, ¿qué camisa quieres que me ponga? La verde. ¿Los calcetines de qué color quieres que me ponga, Señor? Verde. Los guinda. ¿Y el pantalón? El beige. Ya nos vestimos así. Espíritu Santo, gracias por este desayuno. ¿Quieres que lo tome o que no lo tome? No lo tomo. Dice que lo tome. Y encontramos a un hermano y hagan de cuenta que vamos así. Llegamos al trabajo así. Aleluya. Aleluya. No, andamos en el espíritu. No, como que no aterrizamos, andamos como unas 5 metros arriba del suelo, flotando. Estamos diciendo: a ver, Espíritu Santo, dame palabra de conocimiento. A ver, al Señor, allá viene un impío. A ver, dame discernimiento de espíritu y palabra de sabiduría. ¿Para qué quieres que le diga? Para que tú le puedas redimir de su pecado, Señor.
Y bueno, sí me entienden, ¿verdad? Realmente es un momento emocionante, porque es un momento donde no aterrizamos, andamos flotando. Hasta que nos encontramos a algún cristiano frustrado que dice, oye, así andaba yo, al ratito se te quita. Entonces, nosotros estamos cortando esto. Y obviamente, si caminamos así, pues nos pegamos de vez en cuando con algún poste, con alguna pared, con alguna puerta que se atraviesa, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a ir caminando un poquito diferente. Y entonces ya abrimos los ojos. Pero para cuando volvemos a abrir los ojos, sucedió algo. Aquí hay un conducto que se abrió. Y entonces nuestra alma está recibiendo ya dos informaciones. Lo que está pasando aquí y lo que está diciendo aquí. Y entonces mi alma viene a ser una implementación de una vida espiritual en mi vida práctica. Ya vengo a tener una vida espiritual práctica, real, que me hace caminar en éxito en todas las cosas que estoy iniciando o que estoy haciendo en mi vida material. ¿De acuerdo? Bien. El problema es que mientras recién convertidos estamos aquí, después pasa un tiempo, estamos acá, y después hay una implementación interesante que el Espíritu Santo hace para llevarnos a un tercer momento. Bien, vean por favor 1 Corintios capítulo 12, versos 1 y 2. ¿Alguien lo quiere leer? A los ciegos y podéis acerca de humanos. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaban llevándolos como se os llevaban. Dice, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes acerca de los dones espirituales. Una traducción literal no diría dones espirituales, sino hablaría de temas espirituales, de asuntos espirituales, no hablando solamente de los dones, sino de todos los asuntos espirituales. Y dice, anteriormente vosotros estabas extraviados hacia ídolos mudos, ojos y no ven. Entonces nosotros normalmente venimos de una religión que está basada en este aspecto. Nosotros queremos ver a Dios en algo que entre en esta dirección. Por eso dice la palabra que no hay otro camino a Dios sino a través de Cristo, porque Cristo es el único que puede por su sangre darle vida a mi espíritu y abrir un conducto a la presencia de Dios. ¿De acuerdo? Pero muchas religiones no están preocupadas por conocer este asunto de la sangre de Jesucristo que vivifica nuestro espíritu. Entonces esto está cerrado y entonces inician una religión humana y quieren ver las cosas desde un punto de vista humano. ¿Idolatría qué es? Idolatría es una religión en la que el hombre quiere relacionarse con Dios, pero necesita tener a través de sus sentidos motivaciones para poder acercarse a Dios. Y de repente vemos un crucifijo con un rostro triste y vemos que una lágrima está viniendo de ese crucifijo y viene una emoción. El Cristo está llorando. Y luego lo vemos con una gotita de sangre. Me emociono más.
¿Qué es esto? Una religión activada por los sentidos. ¿De acuerdo? Bien. Pero algunas veces cuando nosotros estamos recién convertidos y no podemos discernir bien la palabra de justicia, nos encontramos con que existe un versículo que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Alguien me dice cómo implementamos esto? Bien. Lo que pasa es que cuando hablamos de fruto, Es lo que ya está hecho. estamos hablando de fruto espiritual. Cuando estamos hablando de fruto, ¿quién produce ese fruto? ¿Quién produce ese fruto? Entonces, un buen fruto, ¿de dónde viene? Del Espíritu Santo. ¿Un mal fruto de dónde viene? Bueno, ¿cómo puedo saber si es un buen fruto? Cuando viene el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? ¿Y cómo puedo saberlo? Por el discernimiento. Por discernimiento. Por discernimiento. Esta es la misma palabra que se utiliza para hablar de discernimiento de espíritus. Entonces, una acción que yo veo, tiene un fruto. Y yo puedo ver esa misma acción en una persona y puedo ver esa acción en otra persona. Pero va a tener un espíritu diferente. Por lo tanto, es un fruto diferente. Pero a mis sentidos les parece lo mismo. Entonces no puedo juzgar por mis sentidos las acciones, sino tengo que juzgarlas por el discernimiento, o sea, por la capacidad que el Espíritu Santo me da para juzgar lo que es bien y lo que es mal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Fruto es del Espíritu Santo. Lo que es del bien es del Espíritu Santo. Lo que es del mal es del mundo. Yo no puedo discernir con mis sentidos lo que es del Espíritu y lo que es del mundo. Yo no puedo discernir con mis sentidos. Mis ojos no pueden opinar. Mis ojos no pueden opinar. Mis oídos no pueden opinar. Mi olfato no puede opinar. Si es del Espíritu Santo o es motivado por el mundo. ¿Queda claro eso? Amén. Entonces, ¿quién va a opinar? La unción de Dios. La palabra dice que la unción nos enseña sobre todas las cosas. El Espíritu Santo, a través del discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Porque habla de los sentidos ejercitados. Los sentidos que perciben las cosas físicas bajo el consejo del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Yo puedo ver a una persona haciendo algo, pero yo no puedo opinar si es correcto o incorrecto. Sino solo cuando el Espíritu me da consejo
opinión sobre lo que está pasando. ¿De acuerdo? Entonces hay 5 sentidos naturales. Hay 9 sentidos espirituales, a través del cual Dios, con estos camino en el mundo natural y con estos camino en el mundo espiritual, y con los dos camino mi vida espiritual. La santidad es un aspecto espiritual. La santidad me habla de un apartamiento de Dios. Volvemos a lo mismo. Las acciones que son promovidas por el Espíritu Santo son santas, porque están apartadas. Las acciones que son promovidas por el mundo son carnales. Solo el Espíritu me da discernimiento. Solo el Espíritu me puede opinar sobre lo que es santo y lo que no es santo. ¿De acuerdo? Entonces, hay una etapa en nuestra vida en la que pasamos de la religión de los sentidos que hemos conocido para pasar a la religión guiada por el Espíritu Santo, que ahora vamos a conocer. Nosotros tenemos que pasar de esto a esto, para que esto quede bajo los pies de esto. Hay cosas en la Biblia que son claras. El adulterio no tiene vuelta de hoja. Si alguien está en adulterio, está en pecado. Si alguien está en fornicación, es pecado. Si alguien está pegando a alguien, es pecado. Haciendo daño a alguien, es pecado. Pero hay acciones, como lo que leímos en 1 de Pedro 3, que necesitan ser discernidas espiritualmente. Y mientras yo estoy tomando la palabra e implementándola en mi vida, yo necesito que estos sentidos estén bien abiertos. ¿Para qué? Para que la palabra tenga una expresión física correcta, realmente implementada por Dios. Yo veo con mis sentidos la palabra, pero la implemento con la guianza del Espíritu Santo. Esto es poder recibir la palabra de justicia. Cuando alguien no puede recibir la palabra de justicia, terminan tratando de hacer una religión de obras, opinando sobre lo que no puede opinar, y finalmente cae en soberbia. ¿De acuerdo? Bien. Está bueno el asunto, ¿no? Entonces, nuestros errores en nuestras relaciones están. La palabra de Dios no produce el fruto que Dios quiere. ¿Por qué? Porque nosotros la implementamos con los sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos criterios, y lo que vemos de aplicar, los criterios que nosotros tenemos del mundo están en los sentidos. Y entonces leemos un versículo de peinados ostentosos y le aplicamos nuestro criterio. Si hemos venido de una sociedad muy, ¿cómo dice Pedro? Silvestre. Pues peinado ostentoso, pues habría algunos dos en el mundo solamente que podría aplicarse ese nombre. Todavía un peinado de 1 medio metro alcanzaría un peinado sencillo. Joyas de medio kilo todavía alcanzarían, no lujosas. Aunque tuvieran que ponerse algunas orejeras especiales así para cargar el medio kilo que no le arrancara el oído. Pero si nosotros venimos de una familia o de un medio, de un contexto religioso estricto, un peinado que pase medio centímetro para arriba y medio centímetro acá para abajo ya es ostentoso. Que porque ya le hizo una ondita así medio que chévere, ya es ostentoso. Entonces,
judíos. Y eso no es posible. Porque la verdad es que Dios tiene un corazón limpio para cada uno, y aquello se implementa en ese corazón limpio, produciendo lo necesario, lo oportuno, lo justo y lo que al Espíritu Santo le parece correcto en cada situación y en cada persona. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía: yo me hago gentil para los gentiles. O sea, yo me hago a los que están sin ley, como si yo no tuviera ley, aunque estoy bajo la ley de Cristo. Entonces cualquiera que viera a Pablo actuando como gentil, oh Dios mío, anda este mundano. O dice: me hago para los judíos, a los que están con ley, aunque estoy sin ley y solo bajo la ley de Cristo. Cualquiera que lo viera con los judíos opinaría mal. Yo no sé, tú no sabes lo que el Espíritu Santo está tratando con mi vida, ni yo sé lo que el Espíritu Santo está tratando con tu vida. Ahora, nosotros podemos recomendar no hacer cosas cuando no son prudentes o están lastimando a alguien, pero más no puedo decir que son injustas, sino solo puedo recomendar. Por ejemplo, si se sienta una hermana aquí con un peinado de 30 centímetros, pues yo le voy a recomendar que preferiblemente no se lo ponga, pero no porque esté malo, sino porque no deja ver al pobre hermano de atrás. O si alguna hermana se usa de ese peinado así un poquillo, que tiene algo muy bonito que pone aquí, pues yo le voy a recomendar, si está muy largo y le pone mucho de ese fija cabello, que no lo use, porque le puede sacar un ojo a algún hermano cuando le va a abrazar. Pero yo no puedo opinar que está malo, porque no sé con qué espíritu lo está haciendo. Ahora, cuando hemos aprendido a caminar en el Espíritu Santo nos va a decir: eso está producido por un espíritu equivocado. Y entonces va a decir: hermana, el Señor dice que tienes un espíritu equivocado. Y ella va a decir: no es cierto. Pero Dios confirma la palabra de sus siervos, y el Señor se encarga de decirle: mentirosilla, sabías que era cierto. ¿Sí se entiende, eh? O sea, hay veces que aparentemente las cosas están correctas, pero el Espíritu Santo está dando discernimiento, o está dando palabra de conocimiento, sabiduría, y entonces hay que decirlo. Y yo no tengo que pelear para defender la palabra que dije. Yo no tengo que pelear con nadie por una palabra que Dios me da. Yo solamente tengo que ir y decir la palabra. Y si la palabra es de Dios, la palabra se defenderá. No me necesita a mí. ¿De acuerdo? Pero el no entender esto no nos permite implementar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios la estamos implementando no con el espejo de la palabra, sino con un espejo que mis ojos, que mis oídos puedan ver y oír. No sé si me entienden eso. La palabra de justicia son la palabra que produce obras justas. Y yo no puedo implementar una palabra de obras justas, que produzca obras justas, si estoy juzgando lo que yo hago con mis propios sentidos y no con el discernimiento, con el espíritu de santidad que me permite saber qué tanto estoy realmente mi corazón siendo de Dios y qué tanto está siendo del mundo. El Señor quiso hablar esta noche y Él me mostró
Lo recibí fue el lunes o martes. Para leerlo hoy. O sea, el Señor te dijo que debía ser leído aquí. Ok, gloria a Dios. Suena bien. Bien, entonces, cuando nosotros no hemos crecido en esto, la palabra de Dios no está siendo implementada, el Señor no puede implementarla. ¿Por qué? Porque siempre tiene el estorbo de la opinión de mis sentidos. Y miren cuánto problema hay, cuántas personas traen cargas. Ya vemos a un hermano con una carga. Ay, hermano, tengo una carga. ¿Por qué, mi hermano? Pues por el hermano fulanito. ¿Y por qué, mi hermano? Pues es que en la alabanza le hacía muy raro así. Le hacía así. ¿Y eso qué? Pues yo siento que eso es diabólico, mi hermano. ¿Por qué? Pues mire, le hacía así. ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues sí, la alabanza. ¿Y cómo querías que le hiciera? Pues que le hiciera más libre así. Así con un radio de 45 centímetros. Así. Pero, es que, no, tiene razón. Es que no pasó el patrón de los 45. El giro se le pasó más para allá y más para acá. Y tenía un giro de zigzag. Y eso no cubre el canon de la alabanza de los ojos de mi hermana. Entonces, bueno, pero miren, no más de 20 casos, incluyéndome yo 21, que hemos tenido carga, preocupado por un hermano que no es que cuando está lavando le hace así. Y no, eso es carnal. Entonces hay tanto peso que Dios quiere quitar. Claro, hay un poquito de el que yo no pueda tan fácil opinar si no tengo consejo del Espíritu. Y si no he crecido a este nivel de poder discernir entre lo que viene motivado por el mundo y lo que viene inspirado por el Espíritu Santo, pues duele un poquito porque estamos acostumbrados a opinar. Fíjense en la palabra que usa aquí. La palabra que usa aquí es en lo que leímos de Romanos 14. El que juzga no juzga a su hermano, y el que menosprecia no lo menosprecia. Así, ¿verdad? Porque el juicio de la carne, de los sentidos, produce menosprecio, y el bajar a alguien me eleva a mí, y eso se siente sabroso, sentirme más que los demás, ¿verdad? Así, ¿verdad? Se siente rico, se sabroso, se siente más chicho. Soberbia. Sí. Entonces pues como que le duele la carne, ¿verdad? Porque pues ya no voy a tener que opinar. Hasta que voy a tener que estar. Mientras el Señor no me indica algo realmente espiritual, no puedo opinar. Bien, Dios está abriendo 9 sentidos espirituales. El asunto es cómo estos 9 sentidos espirituales serán abiertos. ¿Cómo? Pregunta usted. ¿Cómo? ¿Mande? Dijéramos en lo que leímos, ¿qué es lo que dice que debe pasar? Un ejercitar. Bien, si es por el uso, pero bajo un contexto, y es lo que quiero que descubran. No, pero en lo que leímos de Hebreos, ahí dice desde Hebreos 5:11 hasta Hebreos 6:2, ahí dice lo que tenemos que hacer para que se abran esos 9 sentidos espirituales. Y no nos vamos a ir de aquí hasta que no lo descubran. ¿Mande? Sí, pero hay algo que tiene, un contexto que tiene que suceder. ¿Mande? Sí, algún contexto que produce la madurez. Empezar ejercitarnos. Sí, pero bajo un contexto. Enseñanza de la palabra. ¿Cuál? Los rudimentos. Los rudimentos. Un aplauso, Pedro. Dice, tengo que volverles a dar leche espiritual. Y mientras la persona está recibiendo leche espiritual,
sus sentidos espirituales empiezan a levantarse. Y yo no sé por qué, pero sé que esto sucede. Que la leche espiritual no adulterada, porque estas enseñanzas se mantienen puras abriendo la vida de Dios en nosotros. Hay una preparación en nuestro corazón. Hay una preparación en nuestro corazón, sobre nuestro corazón y sobre nuestros pensamientos, sobre nuestra vida, que nos lleva a esa apertura al consejo del Espíritu Santo. Esos temas son arrepentimiento, son fe en Dios, son doctrinas de bautismos, que son 3: bautismo en agua, bautismo en el cuerpo de Cristo y bautismo en el Espíritu Santo. Es imposición de manos, es resurrección de muertos y es juicio eterno. Estas 6 doctrinas, estos 6 puntos, entendidos con la claridad que la palabra los presenta, nos llevan a un despertar espiritual. Nos llevan a un despertar espiritual. Si tú te sientes apagado espiritualmente, lo que está pasando, te voy a decir varias cosas que pasan en tu vida. Eres una persona muy sensible. Cualquier persona que se está apagando espiritualmente se vuelve una persona muy sensible. ¿Por qué? Pone lupa, vuelve a poner su mente en atención a los sentidos. Y entonces empieza a ver las cosas que la gente está haciendo mal y que la gente le está haciendo a ella. Una persona que es demasiado sensible, cuando somos sensibles, yo creo que en lugar de decir, ay, es que me siento muy sensible en estos últimos días, en lugar de decir, es que me siento muy sensible, mejor di, es que me siento muy carnal. Ando por la carne, ando por los sentidos. Estoy viendo las cosotas, que son cositas porque las veo cosotas de lo que los otros me hacen. Mis ojos los abro así para ver lo que me están haciendo. Entonces, estos temas nos llevan a un despertar espiritual. Gloria a Dios. Ahora, ahí solamente se nombran los títulos. ¿Cómo se descubren estos temas? Bien, arrepentimiento se tiene que estudiar lo que significa la palabra en el idioma original. Arrepentimiento se tiene que checar en dónde se utiliza esta palabra arrepentimiento, que viene en griego en todos los versículos de la Biblia donde se utiliza, y cuál es la aplicación que tiene en todos los versículos de la Biblia donde está aplicada, y ver el contexto bajo el cual fue dicho, y entonces se define por diccionario, se define por aplicación y se define por contexto lo que es la palabra arrepentimiento en toda su extensión, y tienes una amplitud sobre lo que es la palabra arrepentimiento. Y luego fe en Dios, igual se hace lo mismo, doctrina de bautismo lo mismo, imposición de manos lo mismo, resurrección de los muertos lo mismo, juicio eterno lo mismo. O sea, estos temas, yo pienso que una tercera parte de la Biblia están hablando de ellos. Y estamos recomendando un libro que debe ser enseñado a todas las personas nuevas. Y ese libro trata estos temas. Es la Biblia, es Dios, su naturaleza, es el nuevo nacimiento, es justificación, es nuevo nacimiento, es el poder de Dios, es transformación de la mente o renovación de la mente, libertad del pecado,
Es fe, es confesión, es paciencia. Son 10 temas. Esos 10 temas incluyen casi la totalidad de los otros puntos, excepto resurrección de muertos y juicio eterno. Estos 10 temas son 10 puntos básicos que tú necesitas saber para implementar la palabra de Dios en tu vida. Y con esto voy a terminar este asunto. La razón por la que muchas veces se nos está acabando la revelación de Dios es porque nosotros estamos leyendo la Biblia carnalmente. Leer la Biblia carnalmente es leer la Biblia como si solamente existiera esta manera, y esto no. Y entonces nosotros estamos tomando la Biblia para utilizarla en este sentido, para decir que esto es malo o que esto es bueno. Muchos de los cristianos rígidos, estrictos, que todo lo juzgan, hay partes del mundo que le dicen buena y hay partes del mundo que le dicen mala. Cuando no es que esto es bueno y esto es malo, sino de dónde viene lo que hace bueno y las malas las cosas. Las cosas son buenas o malas dependiendo de dónde vienen, si las está inspirando Dios o si las está motivando el mundo. Eso es lo bueno o lo malo de las cosas. Luego ya la implementación correcta pues depende también de la docilidad que nosotros tenemos a la revelación que tenemos de Dios. Entonces quiere decir que la palabra de Dios va a opinar sobre nosotros mismos, no sobre las otras personas, salvo que el Espíritu Santo esté diciendo alguna cosa que deba decir. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es muy importante que cada persona que está trabajando que quiere servir a Dios y que está formando parte de la red de los 12, que están, algo que le hemos llamado red de 12, es personas que están visitando gentes nuevas y luego forman un grupo para enseñar estos 10 puntos, para que las personas aprendan a caminar en la palabra de Dios. Esto es bien importante. Es bien importante no solamente que tú los estudies para ti, sino que tú los estudies en tal profundidad que puedan ser implementados en otra vida, como un consejo espiritual. Es bien importante esto, que tú estés teniendo la experiencia de ver estas enseñanzas en otras personas. Yo quiero pedirte que le pidas a Dios que te dé la oportunidad de aprender este libro, estos temas, y de enseñarlos a otras personas. Te va a dar un crecimiento como tú no imaginas. En el libro rojo. ¿Ese está en el libro rojo? Sí, ese es el libro. Fundamentos para el crecimiento cristiano. Cuesta 30,000 pesos. Son 15 para la iglesia y 15 para mí que lo estoy promoviendo, no se crean. No, ¿cuánto cuesta, Pedro? 17. Ya incluye el IVA, el mocho y todo lo demás. Ok. 17. Entonces, yo te animo que tú empieces a enseñar. Y cualquier duda tú puedes preguntar al líder del grupo en el que tú estás trabajando, con el que tú estás trabajando. ¿De acuerdo? Bien. Dios quiere realmente que haya más agresividad. Dios quiere realmente que haya más agresividad. Dios quiere realmente que haya más agresividad. ¿Me estás escuchando, hermano? Sí. Mira, hay ahorita ya un grupo de 130 personas, 110 personas en total, salen como 130, 140 personas en Cuernavaca que no tienen pastor. Hay un grupo ahorita como en total como unas 100 personas en México que no tienen
Está viendo en México 3 estudios por semana, en Cuernavaca 3 estudios por semana. Está viendo una iglesia nueva en Acapulco, se está iniciando una iglesia nueva en Monterrey. Hay gente con hambre de Dios. Y probablemente estamos todavía letargados. Estamos todavía ahí miedosos, temerosos. Rompe el cascarón, mi hermano. Rompe el cascarón, deja que Dios te utilice. No tengas miedo, quita tus temores. Toma la palabra de Dios, métete a buscar a Dios para que Él implemente su palabra, para que te dé entendimiento, para que tus sentidos espirituales sean abiertos y puedas ser aprobado por Dios. Porque no se trata de que tú mañana estés diciendo, ya, órale, envíame. No, el chiste es que tú hayas sido diligente en todas las cosas que la palabra te enseña para que tú seas promovido y autorizado por Dios. Y aunque nosotros te detengamos, el Señor te empuja. ¿De acuerdo? No se trata de que ya mañana quiero estar sirviendo y estás enseñando cosas todas chuecas y estás enseñando en un sentido equivocado. No se trata de eso. Se trata de hacer las cosas en el sentido de Dios. Por eso Dios quiere que seamos rápidos, obedientes al Espíritu Santo. Aquí estás aprendiendo algo, pues empieza hoy mismo. Empieza mañana pidiéndole a Dios. Dios, quiero que me uses. Dios, quiero tu gloria. Quiero ver tu gloria, Señor, manifestándose en mi vida. Dile, Señor, yo quiero que tú me utilices y mi vida ordénala en función de que yo pueda servirte. No sé que Dios dentro de 5 años te diga, ay, hermanito, hijito, debiendo ser maestro, te voy a tener que enseñar a traer los rudimentos espirituales, porque no hay fruto en tu vida, fruto espiritual. Les voy a decir algo, hermanos, ¿saben qué? Tengo un poquillo de molestia con el Señor, porque está mandando gente, promoviendo con trabajos, con negocios, está mandando gente de Acapulco a Cuernavaca y a México. Digo, ¿y los de Saltillo qué? Están más maduros, más fuertes en el Señor. ¿Dónde están mis hermanos de Saltillo? ¿Listos ya? Bueno, mi hermano, hay que vencer. Hay que vencer, mi hermano. Si algo está viniendo en problemas en tu vida, analiza estos puntos, entiéndelos. Si no los entiendes, consulta a algún pastor y luego aquí pones dónde tienes problemas. En sanidad, pon aquí lo de sanidad y luego, si tú conoces esto, implementarás esto con éxito. ¿Estás teniendo problemas en tu matrimonio, con tus hijos, en tu familia? Analiza estos puntos. Cuando ya lo sepas, saca en tu Biblia todo lo que la Biblia diga sobre el punto donde tú tienes y luego impleméntalos en oración. Pero Dios necesita utilizarte, mi hermano. Ya, hay que despabilarse. Nada es imposible para Dios y nada es imposible para el que cree. La palabra dice que nada es imposible para el que cree. Te falta gracia, pídele gracia. ¿De acuerdo? Mira, mi hermano, el problema es esto. Hay 3 cosas que configuran un ministerio. Aquí en el centro está el llamado. Pero aquí tienes dones. Y aquí tienes gracia. La gracia de Dios es la manifestación de lo que Dios es en tu vida, en el ejercicio de tu llamado, manifestando los dones del Espíritu. Tú puedes tener un don excelente de profecía, pero si tú no has aprendido a madurar en la gracia, vas a ser rechazado. Porque lo vas a hacer con actitudes carnales, porque lo vas a hacer con una manera carnal, y finalmente Dios no te va a abrir las puertas. Entonces Dios está llamando a darnos dones y gracia.
la palabra y tú deberás saber. Pero el Señor tiene prisa, mi hermano. Hay tanta gente que necesita de Dios. Hay tanta gente que necesita de Dios. Dios quiere despertarnos. Dios quiere hacernos agresivos. La palabra dice: en todos los días de tu vida ningún enemigo te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré también contigo. Ningún problema te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré también contigo. Y mira que te mando que te esfuerces. ¿En qué te esfuerzas? En la gracia, en el poder de Dios. Tienes que vencer esos problemas que te han tenido apachurrado. Tienes que vencer, porque eres un hijo de Dios. Despierta en esta noche. Hay gracia de Dios en esta noche. Amén. No hay nada que no puedas tú vencer en el nombre de Jesucristo. Hay dones y hay gracia de Dios. Al hablar de la gracia para tu ministerio, es que tú tienes el carácter, el fruto y todo lo que, la imagen de Jesucristo para cumplir este llamado y su poder también. ¿De acuerdo, mi hermano? Limpia tu vida, limpia el camino, quita los estorbos y surge que Dios te levante. Es tiempo de que Dios te levante. Hay necesidad de Dios. Hay personas que han oído en Cancún, en la comunidad cristiana. No hemos oído, no hemos visto todo lo que Dios nos ha dado. Pero aquí en estas reuniones ha habido gente que ha recibido vista, ha recibido oídos, ha recibido muelas, ha recibido columnas sanadas, ha recibido corazones sanados. Hay familias restauradas. Dios nos lo ha dado y quiere llevar su vida a otros lugares. Dios nos ha dado mucho, mi hermano, y tenemos que ir y llevar la palabra de Dios a otros lugares. Hay iglesias 3-4 veces más grandes que esta, porque esta es una iglesia del ministerio. Esta es una iglesia del ministerio. Hay personas en varios lugares que han oído de la palabra de Dios. Hay iglesias que están pidiendo: oye, mándanos gente, mándanos gente. Queremos de ese avivamiento que ustedes tienen. ¿Dónde? Aún en Estados Unidos. Ya cruzamos el río Bravo. Por muy bravo que sea, lo cruzamos en nombre de Jesús. Pero mi hermano, hay que respetar. Gloria a Dios. Vamos a terminar hoy tomando la promesa de Dios. Vamos a vencer aquellas cosas que nos tienen opacado y vamos a levantarnos como hijos, siervos, vencedores de Dios, en el nombre de Jesús. Porque nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para el que cree. Ese problema que te está deteniendo en tu vida, la palabra dice que no podrá hacerte frente, porque Dios está contigo. ¿De acuerdo? Amén. ¿Quién puede tocar el teclado? ¿Creen ustedes esto posible, mis hermanos? Sí. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta que falta gente aquí? Amén. ¿Se dan cuenta que falta gente que esté lista para servir? Perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia, porque nada más tiene un tecladista. O dos, y los dos faltan. Imagínense que ahorita Comunidad Cristiana de México quisiera que se les enviara semanalmente un tecladista. Dice: nosotros les pagamos el transporte. Pues ¿a quién?
Si se ve el que tenemos, pues nos quedamos sin nada. ¿Te das cuenta, mi hermano, cómo Dios necesita gente lista? Urge, Señor, que nos muevas. Urge que nos despiertes.